¿Qué tal, amigos de Start México? Qué bueno que continúan con nosotros. Mi nombre es Javier Oyuela y en este segmento tenemos a alguien que ya es casi de casa. Tenemos al licenciado Ricardo Navarro, que es tesorero de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos. Ya él nos ha platicado anteriormente de por qué es importante acercarse a estas cámaras, qué pueden ofrecer, cómo es el liderazgo que proyecta y que impulsa a las personas a seguir y a cambiar nuevos mercados. Y hoy en particular nos va a hablar de una experiencia de emprendimiento internacional que ha hecho la diferencia en el crecimiento en países como Taiwán a un país como México. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno que estás otra vez con nosotros y platícanos qué nos traes esta ocasión. Javier, pues como comentabas, quiero compartir contigo y con tu público una experiencia que tuve en 2014, donde fui invitado por el gobierno de Taiwán a visitar la capital Taipei. Y entre muchas cosas que me mostraron, algo que me impactó mucho fue la incubadora de negocios o la incubadora startups, como ahí le llaman y ahora se denominan, que es un edificio moderno con unas instalaciones hermosas de última generación, en donde primero envían los emprendedores en ciernes sus proyectos para que sean analizados. Una vez que pasan por el comité y son escogidos, se les da un espacio físico en este edificio para que instalen sus oficinas y puedan desarrollar su proyecto o su servicio. Les ponen una fecha tope para la cual tienen que entregar ellos ya terminado ese producto o ese servicio, y una vez que lo tienen, en el Inter les van dando dinero, establecen qué cantidad de dinero van a recibir durante el desarrollo, pero una vez que tienen el producto o el servicio ya terminado, los toman de la mano y se los llevan a ferias internacionales a vender su producto o su servicio. Ricardo, oye, ¿cuáles serían las tres principales diferencias que tú ves entre esta forma de incubación de los países como Taiwán a la forma que tenemos de incubación aquí en México y el sistema de gobierno y el ecosistema emprendedor en México? Miren, a mí me interesaba mucho platicarles este dato de Taiwán, porque a diferencia de otros países desarrollados desde hace mucho tiempo, como sería Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Taiwán era un país muy pobre, un país lejos de México en cuanto a recursos de todo tipo, un país formado poco entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en este momento tienen un per cápita por lo menos de 3 veces el que tiene México. Entonces eso nos sirve para darnos cuenta que sí se puede convertirnos en un país desarrollado si tenemos cosas como esta, ¿no? Esto que me decías, bueno, yo te comentaba en alguna ocasión anterior que en las cámaras de comercio nosotros tenemos incubadoras. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, no tenemos los recursos para proveerles dinero a estos emprendedores, claro. No tenemos recursos para llevarlos a las ferias internacionales, que sería maravilloso, porque ahí es donde ves si tu producto se vende o no se vende. Y estas tres características que serían diferentes entre el emprendimiento en México y ir directamente con alguna de las cámaras. Bueno, la diferencia es que pasas por el tamiz de hacer, por ejemplo, tu plan de negocio, ¿no? La mayoría de los empresarios en México se avientan como el borras, tú lo vives aquí, sí. ¿No? Y el no tener un plan de negocios, el no tener las cosas organizadas previamente, hace que el nivel de fracasos de los emprendimientos sea altísimo. Yo veo más allá del plan de negocios. ¿Quién está evaluando y determinando si ese plan de negocios es funcional o no? A veces son académicos que determinan cómo debe ser un plan de negocios, pero yo considero que en el caso de las cámaras, pues son los mismos empresarios, los que ya están teniendo su gestión en el mercado y tienen un termómetro más preciso de decir si ese plan de negocios está alineado o no está alineado a las necesidades del negocio, del mercado.
Sí, es correcto. Fíjate que la diferencia entre la teoría y la práctica es enorme. Y estamos en México empezando a conciliar las dos cosas. Yo les diría que algo que no van a encontrar a los emprendedores en los libros de texto, o que yo no he visto nunca, es el nivel de sacrificio que se requiere para tener una empresa. Y sacrificio no entendido en una connotación negativa de dolor ni de sangre. No, yo les diría que sacrificio entendido como el postergar un beneficio inmediato para lograr mañana o pasado un beneficio económico aún más importante. Eso es algo de lo que nadie habla, pero que es indispensable para que las empresas crezcan. Se llama reinversión de las utilidades. A los negocios hay que estar reinvirtiendo. Muchos de los negocios fracasan después de 50, 60 años de haber sido constituidos, porque sus propios fundadores olvidan esta parte de sacrificio y empiezan a sangrar sus negocios sacándoles unas cantidades de dinero que ese negocio no lo permite y terminan por quebrar. Se les olvida este sacrificio inicial. Yo les diría finalmente a tus jóvenes emprendedores no se olviden de perseguir sus sueños, persíganlos. Pues muchísimas gracias, Ricardo, siempre un placer y un gusto tenerte con nosotros y compartir los micrófonos y las cámaras. Amigos, vamos a lo que sigue.